siento muy responsable que me hayan convocado, me hace cada vez más ponerme en serio en estas cuestiones. Lo que yo he preparado es un artículo que hace poco salió en la revista de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama CUTI, el juego ontológico, ¿no? Es decir, entre lo cosmológico y lo humano. Y quería mostrarles ahora de qué se trata esto. En el fondo podríamos decir que CUTI es un modo de interpelación a la colonialidad del tiempo moderno. Es decir, es, como diría Kush, es una fagocitación del modo moderno de relacionarse con el mundo. En ese modo moderno están los modos de conocimiento, los modos de relación con la tierra, etcétera, de relación con las alteridades no humanas. Entonces, es una interpelación a la episteme moderna, desde una concepción andina, especialmente central. Sí, yo lo estoy trabajando un poco más desde el sur andino. A ver, voy a intentar compartir perdón, voy a tratar de hacerlo, voy a pasar muy rápidamente, dado que quiero respetar el tiempo que me han dado y además porque ¿se puede ver esto? Todavía no. Ahí sí. Bueno, entonces lo he denominado epistemes indígenas putiri, o hablar los que se habían quitado el habla. Es en 1620, Ludovico Bertonio, un jesuita en el lago Titicaca, publica un vocabulario de la lengua aymara. Y entonces, en uno de sus términos, encuentra Cutili como hablar los que se habían quitado el habla. Significa volver a hablar los mudos, también se llama. Entonces, me gusta mucho allí mostrar la imagen del caminar, y que me parece que este pensar tiene que ver con ese caminar que nos dibuja Guamán Poma de Ayala, ¿no? El indio, astrólogo, poeta, que sabe del ruedo del sol y de la luna y de los eclipses y de los cuatro vientos del mundo, y dice, para sembrar la comida desde antiguo. Entonces allí el caminar tiene que ver entonces con la comida, pero la comida no solamente tiene que ver con el comer para llenar el hambre del estómago, sino también saber para llenar el hambre de sentido, es decir, que va a tener que ver con la búsqueda de horizontes. Bueno, ¿se ve esta imagen habitar el Pacha? Sí, sí, Mario, se ve bien. Perfecto, entonces así eh, voy a poner en la presentación. Bien, esta es una pintura que hizo un amigo Aymara sobre el tema sobre el Pacha. Bueno, ¿qué es el cuti entonces? En el vocabulario, de los antiguos vocabularios, encontré el cuti con algunos términos, y voy a nombrar algunos, por ejemplo, transformarse, que no es lo mismo que desarrollarse. Por ejemplo, cuti es también destorcer lo torcido, el vientre de los pájaros. Es muy hermosa esta figura, el vientre de los pájaros. Es hablar lo que se habían quitado del habla. Pero también cuti es maíz que ha nacido al revés, es decir, la color, o también perder el color, y volver allá el que vino, volver acá el que se fue. Esos son algunos sentidos de lo que encontré en los diccionarios de cuti. Acá hay una forma de cómo sería el cuti o kenko también en una hierba medicinal, bueno, es
le dicen retortón, retortuno, tiene otros nombres, y en Oruro lo llaman cuti huayno, ¿no? La forma kenko de la espiral, digamos, que después voy a volver sobre esto, que va a tener con la interpelación del tiempo moderno. En el cuti hemos visto que hay dos formas de comprender el cuti. El cuti en tanto algo que se juega con lo humano y el cuti donde lo humano trata de instrumentalizarlo al cuti. ¿Qué es el cuti? Entonces es el vuelco, es el transformar. Entonces hay una transformación de la cual los humanos no podemos intervenir, y en los mitos y por ejemplo en esta ilustración en el dibujo mochica, los dioses juegan, es decir, transforman y juegan el destino de lo humano. En este caso los dioses están jugando a la payana, es decir, con unos frijoles que se llaman payar, para determinar si el año cósmico o este año va a ser, seco o va a ser lluvioso, es decir, va a ser fasto o va a ser nefasto para los humanos. Los moche vivieron en la costa del Perú del año 100 después de Cristo al 800 después de Cristo. Es decir, que el cuti, el vuelco de las cosas, no dependen de lo humano. Por ejemplo, en la colonia ya el cuti ha sido interpretado, el pachacuti ha sido interpretado por los españoles como castigo de Dios. Es decir, cuando, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa hubo una gran erupción del volcán Huayna Putina, se decía que los españoles decían esto era el castigo de Dios porque hemos pasado los carnavales sin haber respetado y sin haber hecho las pascuas correspondientes. Pero para los indígenas el volcán y todo esto tenía que ver con un pachacuti, es decir, con toda esta, que tiene que ver con el Taquiongoi, ¿no? Con la revuelta del Inca allá en Vilcabamba, etcétera, que los dioses estaban enojados por el maltrato que recibían los indígenas por parte de los colonizadores. Entonces veo que una forma del cuti, el cuti puede ser llamado en el mundo andino el amaru o la serpiente bicéfala, es decir, de dos cabezas. Acá vemos una cabeza de la serpiente y acá vemos la otra cabeza de la serpiente. Voy a volver con esto. ¿Qué significará entonces este amaru bicéfalo como cuti? Enseguida van a comprender mejor hacia dónde voy. La serpiente cósmica, moche también, que también yo admiro mucho a los mochicas, así que me dedico a estudiarlos, y está aquí entonces esta serpiente, que es, en todo caso va a ser entonces la temporalidad que se vuelca de un lado a otro lado. Verónica Cereceda, cuando viene a estudiar acá a Salta, en el museo, ¿no?, de alta montaña, encuentra unos cutis o unos amarus o unas serpientes, ¿no?, los ofidios que están amarrados, ¿no? Acá están los amarres, ¿sí?, en estos tejidos que son, ¿no?, unos payay que portaban las doncellas y los chicos que habían sido sacrificados, ¿no? Dos niños, dos niñas y un niño. Entonces, estaba amarrado este cuti a unas bandas, ¿no? Y eso tendría un fuerte significado de fijación del cuti o de cristalización del cuti. Implica que ese cuti, que es siempre fluido como el tiempo, es decir, por ejemplo, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, del año nuevo al año viejo, del viejo al nuevo, de la salud a la enfermedad,
de la olla de maíz a la olla de maleza, de lo fasto a lo nefasto, ese cuti que va y vuelve, se densifica y se vacía, los incas hacen un ritual y lo petrifican al cuti. Verónica Cereceda va a decir que los incas lo que están planteando aquí están proponiendo digamos, la petrificación o la eternización del orden, del incario, digamos, a través de este ritual. Entonces ahí vemos cómo el cuti también puede ser instrumentalizado. El cuti también está acá arriba, está parte, digamos, de las mesas con que se trata de instrumentalizar al cuti. Estas son llamadas mesa contra, por ejemplo, cuando fui hace 2 o 3 años en Oruro, en una feria donde se venden productos rituales, hay contramesa, es una mesa contra, digamos, es una mesa, está Santiago y están los otros seres poderosos allí, donde el cuti tiene que ver en este caso, con hacer la contra, es decir, hacer cuti, es rechazar el mal por un lado, ¿sí? Por eso se llama la contramesa. Entonces quería llegar a esto para ser un poco más claro, para poder explicar en qué consiste la dinámica del cuti en tanto fagocitación por un lado, del esquema moderno, por un lado, pero nos llevaría mucho para otra discusión, así que yo estoy ahora viendo el tema cómo trabaja en la vida cotidiana o cuáles son las lógicas que por ejemplo, los curanderos y las curanderas trabajan utilizando estos elementos medicinales como cuti. Por ejemplo, en este caso se trata de instrumentalizar el vuelco por parte de los humanos. Entonces, este vuelco es un flujo de energías que se trata si por un lado se está experimentando la enfermedad, se trata de volcarlo en salud. Si se está experimentando la mala suerte, volcarlo en buena suerte. Y si hay es decir, o cuando se considera que se ha ido la buena suerte, hacer volver la buena suerte. Si se ha ido el orden sociopolítico, hacer volver el orden sociopolítico deseable, digamos, ¿no? Entonces, el cuti tiene dos momentos. Por un lado es el cuti reverso y el cuti como flujo y el cuti como cristalizado, la fijación y el flujo del cuti del tiempo. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Sí. Es que se quedó la presentación, pues, o sea, no estábamos viendo las imágenes que está mostrando. Se Muy quedó bien. en la que dice Habitar Patch. Sí, bueno, porque yo estoy, a ver, entonces voy a salir de acá y entonces voy a volver para mostrarles de otra manera, entonces. Sí, o sacala y volvela a presentar. Ahí corrió, Mario. Perfecto. Entonces esto quedó, bueno. Entonces, ahí les muestro un poco, ahí les muestro una imagen del cuti huayno. Eso ya se lo vio, ¿no? Bien. No, ahí se está viendo. Bien. Entonces, la otra imagen es los dioses están jugando la suerte de los humanos en un juego llamado la payana, con porotos llamados payares, que son personas también estos porotos. Luego le había mostrado la ciudad de Arequipa, vista ya como un Pachacuti por los indígenas, pero vista esta erupción, vista como castigo de Dios por parte de los españoles. En otra imagen le había mostrado la forma del Amaru, que está implícito en toda la iconografía mochica, pero en todo el Ande. Por eso, por ejemplo, entre los mochicas está la serpiente de 2 cabezas, y entre los incas, acá en Salta, por ejemplo, hay un Amaru también, la serpiente de 2 cabezas, pero el Amaru ya
tratado de instrumentalizarlo, es decir, utilizar el cuti para determinado efecto, en este caso sociopolítico, digamos, de la hegemonía del incario. Entonces voy a volver a un esquema. ¿Se ve este esquema? El flujo del juego de lo humano es un esquema con bandas azules. ¿Se puede ver? Sí, Mario, lo estamos viendo. Bien, bien. Entonces, ¿cómo opera el cuti, digamos, desde lo humano? Tratando de... Hay dos formas de cuti, de hacer volver o de devolver, ¿sí? Cuando se dice para hacer volver, esto por ejemplo, en los ritos de curación, cuando el espíritu se va de la persona y la persona está deprimida, entonces se trata de hacer volver ese espíritu mediante los que las curanderas llaman el gritar o el llamar el espíritu, y para eso, en este caso el cuti está siendo operalizado para sanar a una persona. Y siempre hay un intercambio con los seres poderosos, nunca se dice gracias nomás, sino que tiene que haber un intercambio material. En este caso, este intercambio con los seres poderosos, para hacer volver se pone una mesa blanca o dulce, o los callahuas dicen la mesa yuraj, que significa que se les da velas, se pone algodones, se quema en una mesa con muchos tipos de elementos, tantos que son tanto vegetales como cosas minerales también, que operan como un aine, una reciprocidad con los seres poderosos para que ayuden a hacer volver el espíritu. Se utiliza la mano derecha, ¿no? El curandero trabaja en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Habla con la parte derecha de la boca y con la mano derecha. Por ejemplo, en Román Poma de Ayala, los honderos ondean con la mano derecha, expulsando las enfermedades del imperio, ¿no? En el tiempo del Koya Raimi, o sea, para mes de septiembre. El sentido, como hemos dicho, es derecho, Kupi Paña también se llama, y se utiliza también el viento, ¿no? Porque el viento ayuda a traer el espíritu, es decir, el viento también es considerado a alguien que trae, es decir, igual que, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y se considera que el viento es mensajero, que nos permite comunicarnos a través de las ondas electrónicas, ¿no? Estas ondas que... Entonces el viento, cuando es comunicado, cuando es un ser que comunica, es un ser mensajero, se llama Ankari, ¿sí? Y cuando es un ser que es maléfico, que lleva cosas no fastas, se llama Guaira. Entonces, esta primera modalidad del cuti, como el hacer volver, y en sentido derecho, es el sentido de lo seminal, el sentido del crecimiento. Se considera entonces que todos los seres vivientes, la semilla crece, ¿no? En ese sentido, ¿sí? De adentro para afuera, del mundo Ukupacha para el mundo Hananpacha. Entonces, podemos decir entonces que el flujo del hacer volver es un flujo fasto que tiene que ver con recuperar el equilibrio de las cosas, ya sea la salud de los animales, ya sea la salud de las plantas, ya sea la salud o el equilibrio sociopolítico, como por ejemplo como con la capacocha inca que había mostrado con este cuti amarrado hace rato. El otro flujo, el otro sentido del flujo del cuti reverso es ya no hacer volver, sino devolver. Es decir, cuando se devuelve un mal, se devuelve aquello que uno no quiere que esté habitando con nosotros. En este caso, cuando se considera que las cosas que han llegado hacia nosotros son nefastas o son desequilibrantes o afectan la salud, la buena suerte, el desequilibrio familiar o comunal o social en general, se utiliza un tipo de mesa llamada contramesa, ¿no? Y en este caso se devuelve. La contramesa yo la había mostrado hace rato, pero no salió ahí. Es una foto que saqué en la feria de Oruro,
ahí tenemos una contramesa, espero que se esté viendo. Y hay varios elementos cuti, acá está el ojo de llama, acá está el cuti mozo, hay muchos elementos rituales, ¿no? Entonces el cuti, en tanto devolver, tiene que ver con un sentido ya no el sentido de la aguja del reloj, sino contrario al sentido de las agujas del reloj. Y ese giro se llama yoke, o checa, se llaman en aymara, yoke en quechua, en el cual se trata de devolver el mal, pero se hace con la mano izquierda, ya no se opera con la mano derecha. Se fuma mientras el curandero o la curandera están trabajando, están rezando, fuman con el lado izquierdo de la boca, ¿sí? Y se hace con el pie izquierdo, ¿no? Eso hace, por ejemplo, los cayaguayas, ¿no? Entonces, en este sentido también el río, entonces cuando se devuelve, se lo lleva al río y el río se lo lleva a ese mal. Y el río es unidireccional, por eso el río aparece, ya no el viento como el anterior, sino el río, porque el río se lleva y ya no vuelve, ¿sí? Hay dos modos de devolver. Hay uno que es la contra, para devolver, y otra que es la llana o la negra, mesa, llana, mesa o chiara, que significa hacer el mal ya, es ya destructivo, ya no es defensivo, sino destructivo, ¿no? En este caso ya hay una lógica depredatoria del otro, siempre de la alteridad se trata de depredar al otro. Entonces, acá su fijación ya no es la fijación fasta como la anterior, sino es nefasta. Por ejemplo, mala salud, caos, desorden, desequilibrio, mala suerte, etc. Entonces, el cuti está obrando, es un ejemplo nomás de cómo el cuti obra en la vida cotidiana, en este caso con los curanderos, pero en la vida cotidiana están siempre utilizándose el término del volver, de ser volver. Por ejemplo, y con esto ya voy a ir, por ejemplo, el año nuevo se significa que es el cuti, ¿no? Cuando el sol se asienta, por ejemplo, en el solsticio de junio, llega a su fin para el norte, se asienta ahí y vuelve vuelve a correr hacia el sur, y en ese momento de esa noche del solsticio se dice que hay un cuti del sol, ¿no? Por eso el Wilca Cuti, los Aymara llaman el Wilca Cuti, significa la vuelta del Tata, del sol antiguo. Bueno, bueno, acá, ahí les muestro Koya Raimis, justamente acá están con la mano derecha, están expulsando las enfermedades, los ejércitos del Inca, y la luna está digamos, en el lado derecho, que significa el lado de la autoridad, y es la fiesta de la Koya, que es digamos, donde la luna es la que maneja las relaciones entre las mujeres, ¿no? las mamaconas. Entonces, acá aparece muy bien la lógica del cuti. Y bueno, la forma del cuti es la forma serpentiforme, forma de serpiente, y esto lo encuentro allí en la urna funeraria de La Plata, por ejemplo, hay una serpiente de 2 cabezas, y acá, en esta serpiente bicéfala, lo que se llamaba la llave, no se ve bien, pero acá está llena de, todas estas son amarus de doble cabeza. En el museo, bueno, es un tejido inca, ¿no? El amaru. Entonces, ¿cuáles son las características del cuti? Para finalizar, que el cuti es el modo, una lógica reversible que se aplica a muchos, su dinámica y su cinemática están en muchos regímenes de la vida cotidiana, de la costumbre andina. Es no lineal, justamente por eso este modo de pensar y de operar el cuti viene a fagocitar el modo de pensar moderno, y densifica y aligera tanto el tiempo, tanto las relaciones, tanto la salud, la enfermedad, la suerte, densifica la suerte, aligera la suerte y produce sus contrarios también. Y siempre está relacionado con lo ancestral, puesto que el cuti, al tener la reversibilidad, siempre está recuperando lo otro, digamos, lo que posiblemente haya muerto, pero en el fondo vuelve
vuelve como vuelven las almas para Todos Santos. Es decir, que el Kuti es una lógica de vuelco, donde todo aquello que crece puede volver muere, y todo lo que muere vuelve a nacer. Finalmente, el Kuti, se nota esta imagen de la metafísica Kenko. Con esto termino. Sí, se ve bien. Lo voy a tratar de ampliar. Finalmente, el Kuti está inserto en un esquema del devenir Kenko. Kenko es el devenir en el sentido espiralado, o sea que no es en el sentido de la modernidad lineal del pasado, presente y futuro, y los bucles que están siendo atravesados por el devenir Kenko, que es el mundo de arriba, el Hanan, el mundo de adentro, el mundo de afuera, el Urin, el mundo de adentro, el Kuti va volcando todas estas formas. El Kuti vuelca en el interior de cada uno de estos bucles. Por ejemplo, en este momento estamos atardeciendo, justo estamos ya en el momento del Kuti, del día hacia la noche, es decir, que va a volcar en el Kai Pacha que estamos viviendo, el tiempo, ¿sí? Y vamos a estar la noche hasta las 12 de la noche, y a las 12 de la noche el Kuti va a volcar de nuevo para que comience el nuevo día. Y así va, el Kuti va revolviendo las cosas en los bucles del mundo de arriba y de afuera, del mundo de adentro y de abajo. Entonces siempre está en forma potencial o en forma actual. Por eso dijo que el Kuti es un esquema que cambia constantemente el flujo de potencia, de la potencia, ya sea en salud y enfermedad. La potencia es Kalpa o Chama en el mundo andino, la potencia que anima el Pacha. Por eso es el Pacha Kuti, o es el Kamak del Pacha, o Pachakamak, se dice que a la divinidad esta intersexual, Pachakamak era la que, esa divinidad intersexual es la que anima el Kamak del Pacha, que significa que aquello que está todo el tiempo dándole dinámica y cinemática a la realidad, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cómo fluye, digamos, el Kenko, y en el cual el Kuti es parte de esa lógica seminal y depredatoria. Bueno, hasta ahí puedo decirles de una manera totalmente aproximada lo que esta lógica del Kuti que considero es una forma de, digamos, de lucha decolonial o de fagocitación de la aculturación que produce la modernidad en el mundo indígena y popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Ahí Rocío comentó que al finalizar las exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios, así que invitamos a que escriban las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Carla Weinstock. Carla es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es profesora y licenciada en Sociología, es docente en UBA y en UNLP, y autora, al igual que Mario, de capítulos de libros y artículos científicos, muchísimos, que sería muy largo mencionarlos. Carla, te damos la palabra. Gracias. Antes que nada quiero agradecer el convite, y me interesa mucho esta idea de convidar conocimientos, ¿no? De compartir. Me interesa la idea de convidar porque en el medio de la palabra convidar está la vida, ¿no? Y en estos momentos me parece más que nunca tenemos que pensar en cómo construimos y cuidamos las vidas. Después, en todo caso, vuelvo, pero me parece que la idea de convidar saberes, de convidar conocimientos, tiene que ver con el convite. Y también quiero decir públicamente lo que les dije hace un rato no solo estoy agradecida por el convite, sino que felicito la idea de poder pensar nuevas formas de construir conocimientos, nuevas formas de construir saberes, porque me parece que ahí hay algo que después también voy a retomar, que tiene que ver con cómo construimos
diferentes maneras de pensar y de conocer al mundo. Seguramente lo iré desarmando en algún momento de la conversación, pero no quería dejar de decir que la verdad, muchas felicitaciones por traer estos temas a todas las universidades, ¿no? Me parece que estos son temas nuevos en la medida, y después vuelvo a esta temática, pero son nuevos en la medida que estamos pensando desde otras epistemes, desde otros paradigmas, desde otras matrices de pensamiento, ¿no? Y cuando digo matrices de pensamiento quiero recordar que hace muy pocos días nos dejó Alcira Argumedo, y creo que Alcira ¿no? Todavía es difícil hablar de ella en pasado, pero ese concepto de matrices de pensamiento en algún momento también quisiera retomarlo. Para comenzar, lo primero que me interesa es la idea de pensar al sur, ¿no? Yo lo que les vengo a proponer es pensar desde nosotras y nosotros mismos. Entonces, pensar al sur como metáfora, como imagen, tiene un doble significado. Pensar al sur como territorio, y entonces ahí hablamos de geografías, de geopolíticas, de geoculturas, ¿no? Diría Rodolfo Kusch, y pensar al sur no solo como un territorio, sino como una singular originalidad. Y ahí me gustaría pensar en geonarrativas, nuestras propias narrativas, cómo nosotras y nosotros construimos saberes, conocimientos, ¿no? Para empezar a pensar, ¿y por qué digo pensar al sur? Porque me parece que la idea de pensar es lo contrario de repetir. Y repetir, fíjense que la palabra repetir tiene mucho que ver con las repetidoras, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí de las repetidoras mediáticas que también tiene que ver con que no es lo mismo pensar por nosotros y nosotros mismos que ser hablados o habladas por otros, ¿no? Entonces, me parece que este pensar al sur, yo quiero relacionarlo con la filosofía de la educación. Y la filosofía de la educación en nuestro continente tiene un nombre propio, pensamiento pedagógico del sur, ¿no? ¿Y por qué uso sur y no uso Latinoamérica? Podría decir pensamiento pedagógico latinoamericano, porque cuando nosotros y nosotros hablamos del sur, no solo hablamos de nuestra América Latina, sino que también hablamos del África. Y entonces cuando uno lee a los filósofos o a las filósofas africanas, se da cuenta que tenemos historias en común, memorias comunes, pasados comunes. Entonces, después si quieren puedo nombrar algún autor. No quiero por el momento nombrar muchas autoras y autores, pero me parece que hay que pensar desde el sur es pensar los sures, la pluralidad de los sures. Esta filosofía de la educación, este nombre propio de la filosofía de la educación, que podemos llamar pensamiento pedagógico del sur, incluye a un montón de autoras y autores, algunos más conocidos, algunas menos conocidas, como podrían ser el caso de Simón Rodríguez, José Martí, Gabriela Mistral, Gesualdo, José Carlos Mariátegui, autores y autoras que en algunos casos, insisto, son más o menos conocidos y otros que no lo son. Este pensamiento pedagógico del sur, o si yo quisiera decir cuál es el nombre de las pedagogías del sur en nuestra América, nuestras pedagogías son gramáticas. A mí me interesa mucho que pensemos el concepto de gramáticas. Las gramáticas, desde mi punto de vista, son experiencias, existencias, sentires y pensares. ¿Por qué me interesa esta articulación de experiencias, existencias, sentires y pensares? Porque el conocimiento o nuestros conocimientos tienen que ver con reunir lo que vino a separar la conquista de América. La conquista vino a imponer, y la filosofía que legitima la conquista vino a imponer una separación entre cuerpo y espíritu, pensares y sentires, y yo creo que el pensamiento o los pensamientos desde el sur vienen a articular. Es lo que nosotros podemos llamar pensamientos relacionales. Si hay un pensamiento colonial, es el pensamiento binario. Y lo contrario del pensamiento binario es el pensamiento relacional. Ese pensamiento que no es solo pensar, que es al mismo tiempo hacer, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la palabra quehaceres, porque en la palabra quehaceres está los quehaceres, pero además lo que queremos hacer, ¿qué hacer? ¿No? Me parece que es una pregunta, y también la pregunta nos pone en un lugar bien interesante de no solo una pregunta que nos hacemos respecto a algo que nos es ajeno, sino volvernos nosotras y nosotros como interrogantes, como preguntas.
Lo contrario del pensamiento relacional, de este pensamiento que piensa, hace y siente, uno podría decir pensar, sentir y hacer, es lo que se llama pensamiento único. Y nosotros sabemos que ese pensamiento único es una ficción y que esa ficción permite legitimar que hay vidas descartables, que hay vidas desechables. Entonces nosotros, como no creemos que haya vidas descartables ni desechables, creemos que cada vida, cada biografía cuenta, y cuenta cuando narra, nos parece interesante pensar esa reunión entre sentir, pensar y hacer, ¿no? Desde ese lugar, esta gramática pedagógica o esta gramática filosófica es ética y política al mismo tiempo. Cuando yo planteo que es una gramática ética, me quiero referenciar en la idea de el rostro del otro, que ese es un concepto de un filósofo lituano que se llamó Emanuel Levinas, donde Levinas habla del rostro de la otredad, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante. La idea de la ética, la idea de la otredad, no es una ética sin fundamento, es una ética sin representación, porque lo que me interpela precisamente es el rostro del otro y de la otra. Y esa idea de eticidad yo lo quiero relacionar con la idea de singularidad. Cada uno de nosotras y de nosotros contamos, ¿no? Esa gramática ética, otro día podemos hacer un seminario sobre Levinas y Kush, porque sería maravilloso, porque además Kush lee Totalidad Infinito, es uno de sus libros que lleva Maimará, y esa idea de eticidad, de singularidad, es al mismo tiempo pluralidad. Y la pluralidad es la politicidad. Nuestras pedagogías, nuestras filosofías son singulares y plurales al mismo tiempo, ¿no? Están pensando en cada uno de nosotros en tanto singularidad y al mismo tiempo piensan en pluralidad. Y si yo planteo que es una filosofía o un pensamiento plural, también estoy pensando en lo plurinacional. Me parece que ese es un dato interesante para pensar nuestras gramáticas. Entonces, y además quiero decir algo más, esas gramáticas filosóficas, pedagógicas, están en construcción. La pedagogía está haciendo, ¿no? No es un saber terminado, no es un saber acabado, sino que está en permanente construcción. ¿Dónde podemos encontrar esa construcción? Por ejemplo, en autores y autoras, y al mismo tiempo podemos pensarlo en movimientos sociales, en cooperativas, en diferentes formas de la pluralidad. Por eso también me interesa plantear la idea de la comunidad. Como todos o todas ya hemos leído alguna vez, la palabra comunidad viene del latín, que es comunitas, y el centro de la palabra comunidad es el munus. Y el munus no es lo común, lo que tengo en común con otras o con otros, sino que el munus es la mutualidad. Entonces me parece que ahí hay una idea de eticidad, de ética, que tiene que ver con lo mutual, con el recibir a la otra o a la otro, con hospedar al otro y al otro, y ahí se va construyendo una gramática donde tienen que ver las existencias, las experiencias, las singularidades, las pluralidades, cómo nos vamos volviendo comunitarios, ¿no? La vida en común, cómo construir vidas en común. Insisto con que este tema es un tema de debate hoy en nuestro territorio, ¿no? Los cuidados de la vida en común, y ese pensamiento único que cree que puede desechar vidas. Pensando desde el conocimiento, cuando uno estudia filosofía o cuando da filosofía y responde a programas más o menos, lo voy a plantear así, coloniales occidentales, después lo podemos revisar, uno siempre empieza hablando del mundo de los griegos, ¿no? Sin embargo, nosotros aprendimos que el mundo de los griegos no es el centro, sino que son los márgenes, y que hay categorías y conceptos bien interesantes en el mundo de los griegos. A mí un concepto que me interesa mucho es que los primeros hombres, las primeras mujeres conocimos porque nos asombramos. A mí la idea de asombro me parece maravillosa, ¿no? Asombrarse frente a algo que aparece por primera vez, que irrumpe. Y la historia de la filosofía occidental va del asombro a la duda metódica. Y yo creo que aquí, en la duda metódica, en Descartes, es donde aparece esta idea del conocimiento como conquista, del conocimiento como dominio, y no es casual que 1492 sea el inicio de la modernidad. Lo que viene a ser la filosofía occidental casi un siglo después es legitimar la conquista.
¿no? A mí me preocupa mucho la relación conocimiento-conquista, conocimiento-dominio, porque esa forma de conocer supone que podemos dominar y conquistar la naturaleza y podemos dominar y conquistar otros pueblos, ¿no? Una idea fuerte en Descartes al separar cuerpo y espíritu, a mí me gusta vincularla con una frase que muy dicha por estos lares, quizás demasiado dichas, que dice, bárbaros, ¿no? Las ideas no se matan. Si yo esa frase la desarmo y digo, bueno, las ideas no se matan, pero al mismo tiempo dije que hay una separación entre cuerpo y espíritu, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿No? Es decir, hay como una primacía de la idea del texto por sobre los cuerpos, cuando nosotras y nosotros sabemos que antes de pasar a la quema de los cuerpos se pasa por justamente la quema de los textos, ¿no? Me parece que en esa frase de bárbaros, las ideas no se matan, como si los bárbaros, y ahí entra en tensión a qué definimos como la barbarie, qué definimos como la civilización, digo, tema de otro encuentro. Me parece interesante que si uno completa que los cuerpos sí se pueden matar, lo dejamos como duda, ¿no? Y acá en esta idea me parece que es interesante la crítica a la colonialidad y la crítica a la idea del conocimiento como conquista y dominación, empezar a pensar cuáles son, tomé nota, Viviana, las dificultades y los desafíos de otras epistemes. ¿Cuáles son digo, si yo planteo que hay un episteme que supone que el conocimiento no es conquista y no es dominación, sino que el conocer tiene que ver con el convidar, con el pensar, con el problematizar, con leer, ¿cuáles son los desafíos del campo, si es que hubiera un campo, decolonial, ¿no? Yo creo que hay varios desafíos. Una idea que para mí es importante pensar, digo, y lo estamos pensando entre todas y todos, y me gustaría poder pensarlo también ahora en un ratito, es la idea de pensar otros logos vitales, logos otros, algunos compañeros y compañeras dicen, porque si nosotros no pensamos logos vitales, estamos en el campo del necrologos, y el necrologos lo que le da es sustento, alimentación a la necropolítica, y todos ya saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de necropolítica, y si no lo podemos explicar luego. Esta idea de necropolítica a mí me gusta vincularla con un concepto de Kush. Kush habla de la pulcritud, ¿no? Y yo, viste que cuando uno escribe, o miren cuando uno escribe, las palabras hacen cosas que uno ni siquiera pensó. Cuando yo estaba escribiendo sobre la idea de pulcritud, me apareció esta idea, sepulcro, ¿no? Si el mandato es la pulcritud y hay que ser pulcro, sepulcro nos lleva a ese logos muerto, a ese logos que nada puede decirnos acerca de la vitalidad. ¿Cuál sería el logos que nos lleva al ámbito de la vitalidad? Bueno, es un logos, insisto, lleno de eros, lleno de mitos. Es esto que planteaba de una gramática donde se reúne el pensar, el sentir, las experiencias, las existencias. Y aquí es donde quiero también retomar esta otra idea del ensayo. Nosotras y nosotros en América Latina tenemos una gran tradición que es el ensayo latinoamericano, ¿no? Y yo creo que una posible articulación sería cómo construir conocimiento a través de datos, por supuesto, a través de números, sin ninguna duda, y al mismo tiempo esos datos, esas numeraciones o esos números, poder leerlos, interpretarlos, comprenderlos por medio de un ensayo. Cuando planteo la idea de ensayo, el ensayo no es solo un ensayo teórico, es al mismo tiempo un ensayo literario, puede ser un ensayo político, digo, ahí aparecen muchas formas de pensar la idea de ensayar, pero me parece que la cuestión metodológica tiene que ver con el ensayo, ¿no? Yo pensaba cuando te escuchaba, Viviana, que uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las epistemes o los paradigmas que ya están más o menos legitimados o bastante legitimados? Bueno, uno podría decir, hay una suerte del marxismo. Ay, Silvia, muteate ahí. ¿No?
Si uno pudiera decir el marxismo ya está legitimado, el liberalismo y sus variantes, donde yo podría nombrar al positivismo, ya está legitimado. Bueno, lo de colonial, voy a decir algo acerca de lo colonial que a mí me interesa. Es cierto que la palabra de colonial es bastante reciente. Sin embargo, las resistencias de los pueblos vienen de lejos. Por lo tanto, la decolonialidad como concepto es reciente. Como experiencia, como resistencia, me parece que ahí hay algo en ciertas escrituras que hay, donde está presente la idea de colonialidad. Digo esto porque me parece que ya incluso entre los pueblos antes de la conquista de América podría hablar de ciertas formas de pensamiento decolonial. Está claro que la decolonialidad va con y contra la conquista, ¿no? Digo con y contra, por supuesto como resistencia, como reexistencia, y con porque es una respuesta, ¿no? Entonces me parece que si el concepto de colonial es bastante reciente, no, insisto, no lo son sus prácticas, sus resistencias. Yo creo que nosotras y nosotros tenemos que pensar que hay una resistencia en las ideas y las ideas propias de resistencia, ¿no? Entonces, si me permiten cerrar aquí, sí quería terminar con el concepto de Alcira Argumedo, perdón, pero estamos muy sensibles. La idea de matrices de pensamiento. Hoy estaba escribiendo un texto y estaba pensando en qué quiere decir matrices de pensamiento, ¿no? Entonces yo me tomo la libertad de separar esos dos conceptos que Alcira reunió, y matriz tiene que ver con lo femenino, ¿no? Claramente la idea de una matriz es un concepto femenino, ¿no? Entonces, perdón, al mismo tiempo matriz tiene que ver con cierta forma del trabajo manual. Entonces yo pensaba en esa idea de matriz que reúne lo femenino con el trabajo manual junto a la idea de matriz de pensamiento. Entonces, el pensar como hacer, el pensar como un quehacer, el pensar como pregunta, el pensar como interrogante, y cómo ese lugar de lo femenino, el trabajo manual y los pensamientos se van anudando para poder, insisto, construir otras formas de conocimiento, otras formas de pensamiento, y si quieren cierro con esto, que puedan ser validados, ¿no? También dentro de la academia. Yo no tengo, quiero decir también esto, yo no tengo conflicto con el conocimiento científico, sí me preocupa el cientificismo, ¿no? Sí me preocupa el academicismo, no me preocupa la academia porque de hecho nosotras y nosotros, por lo menos yo, me siento honrada de que la universidad nos haya invitado a pensar, a convidarnos con nuestros saberes. Si quieren dejo acá para que haya lugar a las preguntas. Muchísimas gracias, Carla. Un montón de interrogantes, ¿no? No solo en tu exposición, sino también en la de Mario. Quisiera pasar la palabra. Ahí había gente que quería hacer alguna pregunta, que habían levantado la mano. ¿Tenés ahí, Marce, identificado vos? Yo tomé nota acá, si quieren, si querés, Vivi. Dale, Ro. Primero había levantado la mano Susana Jeque, después dejaron algunos comentarios escritos, pero no sé si por ahí quería tomar la palabra Susana, un momentito. Susana, ¿estás todavía? Bueno, tal vez se ha retirado ya. Bueno, mientras tanto leo una pregunta que hizo Dora Assisi para Mario. Me gustaría que Mario nos explique de qué manera el cuti fagocita el mundo moderno. Qué pregunta, Dora. Qué lindo verla de nuevo a Dora. Y gracias por estar acá. Bueno, voy a ser cortito. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo que me parece, primero voy a hablar de una experiencia. En la experiencia, por ejemplo, de participar en el rito a los ancestros para 1 de noviembre, sé
convoca a los ancestros, se les sirve una mesa, ¿no? El día 1 y dura hasta el 2 de noviembre por la tarde. En esa mesa se convoca a los abuelos, a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, a todos los que han fallecido mucho tiempo, a los ancestros. Y esa noche se considera que todos, y al otro día cuando se reparte la mesa, todos estamos compartiendo ese banquete, ¿no? Aquí es un término relacionado ya a la filosofía griega, ese banquete con los ancestros, pero estamos los humanos, es decir, ha llegado de Buenos Aires, ha llegado alguien a poner flores al cementerio, alguien de la ciudad, están todos los humanos con los otros humanos, los humanos con los no humanos, y están las almas con las otras almas, las almas recientes que han fallecido el año pasado, y las almas que han fallecido hace mucho tiempo y que casi no se tienen memoria. Todos están haciendo un banquete. Entonces, ¿qué es la fagocitación? El tiempo histórico. Es decir, que en ese momento se anula el tiempo histórico moderno. Es decir, el pasado, el presente y el futuro, esa noción de la historicidad moderna como irreversible, el cuti significa reversión, reversibilidad. Y ahí vemos una fagocitación en la práctica y no en la teoría de la historicidad moderna. La historicidad que pasa a ser un episodio del gran devenir Kenko, del Kenko, donde el volver a empezar siempre está presente. Bueno, no quiero decir más, pero posiblemente voy a decir cómo, en vez de la episteme, el Cuti plantea doxa, en términos de la filosofía clásica. Es decir, el saber de la vida cotidiana, el para mí que no tengo un concepto, pero tengo la intuición de que hay algo allí. Entonces, el saber también es fagocitado a partir de la corporalidad, de la experiencia, de la intuición, de la imaginación, de la pesadilla, de lo no consciente. Me parece que por ahí podríamos comenzar, pero hasta ahí nomás para no quitar el tiempo. Gracias, Mario. Pensaba, hay otras preguntas que también son orientadas a tu trabajo. Si te parece, yo recogí 3 más. Se me ocurría comentártelas las 3 juntas porque por ahí las podés relacionar. Y bueno, por ahora no hay preguntas a Carla. Nos dejó pensando, Carla, todavía estamos regulando. Te las leo. Marcos Varela, además de agradecer tu charla, pregunta ¿cómo piensa los géneros la filosofía del Cuti? Después, alguien que figura como Yo soy sabia, pero con B corta, interesante, dice, ¿el Cuti tiene niveles dada la geocultura? ¿Sería un Cuti para una comunidad? Y ella misma o él mismo pregunta, ¿y la comunidad es global? ¿El sur puede inscribirse como tal con su Cuti en el mundo? Muy bien. ¿Qué preguntas? Esto es para obras completas sobre el Cuti. Bueno, voy a ver, me encantó lo que dijo Carla sobre otros logos, ¿no? Esos logos que están temblando, que están latiendo, ese logo latiendo, me encantó y entonces, parecido a ese logos, a otro logo, Pacha es un concepto soberbio, como diría Manga Quispe. Pacha es un concepto soberbio porque es, a su vez, horizonte de sentidos y dominio en el sentido casi ya espacial, pero también temporal, donde está el devenir Kenko que planteado. Entonces, podríamos, Cuti tiene varios niveles, ¿no? Entonces se preguntaba cuáles son. Yo había, a grandes rasgos, señalado 2 niveles. El nivel no humano, el nivel cosmológico, donde los dioses están jugando el devenir de los humanos, es decir, la suerte o la buena suerte, si va a llover o no va a llover, y donde los humanos, y el otro nivel humano, donde los humanos estamos tratando, hablo en términos humanes, podría decir, ¿no? Pero
disculpen que estoy acostumbrado con mi formación, se están tratando de intervenir en esa decisión de la suerte, es decir, el destino, a través de la música, por ejemplo, tocando antaras para que llueva, o anatas, como se dice, ¿no? O tarcas, como se dice. Es decir, tratando de volcar el tiempo seco en tiempo lluvioso. Esa es una forma de cómo, ese es un nivel donde opera el Cuti. El Cuti opera en muchos niveles y para mí es parecido al Logos, pero este Logos es el Logos del Pacha. Y este Logos esta categoría de Cuti está en todo momento, está en varios niveles. Ahora mismo nosotros estamos vivos, dentro de unos cuantos años vamos a estar muertos. Ese devenir, esa densificación o aligeramiento del Cuti implica que vamos a pasar a otro estado ontológico. Y no sabemos qué hay ahí, y posiblemente volvemos a este mundo de otro modo. Entonces, esos son varios niveles que tiene el Cuti como vuelco, una lógica que es formal, porque de alguna manera ese Cuti que está vacío pone dentro de sí tanto la buena como la mala suerte, tanto la salud como la enfermedad. Y finalmente, relacionado al género, podemos decir que la concepción de Viracocha, por ejemplo, si pensamos en Kush, en América Profunda, Viracocha, Santa Cruz Pachacuti dice, Viracocha es Cariwarmi, significa es varón y mujer, ¿no? Cari es varón, en quechua, Cari es varón y Warmi es mujer. Entonces, Viracocha es completo en sí mismo, solamente al ser varón o mujer, después ya es incompleto, ¿no? Entonces Viracocha es un modo de intersexualidad que es ritual y que es religioso. Por eso los encargados de los ritos de Viracocha, los camayos, los sacerdotes, los sacerdotes son personas que son intersexo. Y no ni humano, ni masculino, ni femenino, pero cuando llegan los españoles dicen, los incas, los indios, practican el hermafroditismo, todas estas nociones de la Biblia, ¿no? Lo ponen como si hubiera perversiones, que estos sacerdotes son pervertidos. Pero porque eran sacerdotes que eran intersexuales y que eran los que podían hablar con Viracocha. Por eso, para comenzar, ¿no? Pero después seguramente yo no me dediqué a profundizar esta temática, pero no hay una separación. Por eso la palabra runa significa varón unido bueno, lo masculino unido a lo femenino, y eso da mucho para seguir pensando. Gracias. Rocío, Gracias, yo Mario. quería... Dale. Ahí creo que... Una consulta. Sí, perdón. Y si querés, además de... Yo también se me ocurrió una consulta para Carla, bueno, también para Mario, pero ahí dejaron una pregunta, no sé si querés leerla antes o después, que es para Carla. Dale. Dale, adelante. No, la idea era esto, cuando ya en un momento dice que pensar desde el sur tiene que ver con no ser hablados por otros, ¿no? Y en el término de esto de la investigación, nosotros estamos muy cruzados por la episteme, si querés, occidental, europea, es decir, cómo construir esa episteme desde el sur, cómo construir conocimiento desde nosotros, cómo hacer esos procesos de ruptura y cuáles serían las claves para empezar a desandar ese camino de ser hablados por otro y no reproducir, ¿no? Sí, yo lo primero que haría sería una distinción entre eurocentrismo y Europa. Yo creo que
El eurocentrismo es que Europa se considera el centro del universo, el centro de la historia, y entonces nosotros y nosotras no negamos los saberes que puede haber en Europa. Lo que digo, mi propuesta, y es la propuesta de muchos y de muchas otras compañeros y compañeras, es leer desde el sur, pensar desde el sur. Esto quiere decir no negar autores, autoras de Europa por ser europeos, sino revisar esa versión eurocéntrica, ¿no? ¿Cómo podemos llamar una versión que no sea eurocéntrica? A mí me gusta llamarla de dos modos. Uno es surversión, ¿no? La versión desde el sur, surversión, jugando un poco con la palabra. Y la otra que me gusta mucho es surrealismo, ¿no? Los realismos del sur. Digo, nosotros tenemos que ir creando una gramática, unos conceptos. Voy a tomar algo que dijo Mario y sigo, no es que me escapo. Mario habló del tiempo lineal. Nosotros, por ejemplo, una experiencia que hacemos, pero no estoy hablando de investigación, pero sí de trabajos, es proponerle a las y los estudiantes que ya no hagan líneas de tiempo, sino que construyan árboles, ¿no? De tiempos. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo es esto, es un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. En cambio, si vos haces árboles, y yo tengo, por suerte, tengo un montón de árboles que me llegan de distintos lugares, si vos haces árboles, mirá cómo se te abre. Raíces, flores, ramas, hojas, sabias con B corta y sabias con B larga. Digo, ahí se te abre un mundo. Yo en un profesorado en Avellaneda, una compañera se enganchó con la idea de armen árboles, y yo tengo una cantidad de árboles en mi celular de árboles de conocimiento que además te vincula con el conocimiento y con el árbol, ¿no? Pensando en lo que decía Mario, y con esa idea un tanto mitológica del conocimiento y de los árboles. Creo que ahí abrís un espacio, y digo, y es un trabajo práctico, no es que estamos haciendo grandes teorías. Sí, el crecimiento abriste ahí. Ay, no, pero aparte no sé lo que son los árboles que recibo, son tan bellos, porque además cada uno inventa sus árboles, y además como ellos mismos piensan, las raíces, las ramas, los frutos, las flores, entonces se abre una espacialidad y una temporalidad que a mí me interesa. Bueno, después empiezan a pensar las metáforas, ¿no? De los frutos, de la tierra, digo, ahí abrimos una puntita que, insisto, es solo un trabajo práctico que nos generó así como mucha amorosidad. La otra cuestión que pensaba, yo creo que acá hay autores y autoras clásicas y clásicos que nosotros tenemos que volver a leer o leer por primera vez. Yo creo que lo que nos pasó durante mucho tiempo es que no nos presentaban, digo, presentar como alguien presenta algo, como una cita, ¿no? A mí me gusta decir que las citas textuales pueden ser citas amorosas, porque una vez que te enamorás de un pensador latinoamericano o una pensadora, no lo largás, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con presentarnos, bueno, yo no lo dije antes, me permito decir ahora, que una universidad lleve el nombre de Arturo Jauretche, que sí pensó un método, el método del estaño, ¿no? Por supuesto que después el método del estaño nosotros lo tenemos que repensar ¿no? Para construirlo, si querés, más científicamente. Quiero decir algo. Jauretche se enojó mucho con la sociología, pero mucho, ¿no? Y hablaba de parasociología, porque estaba enfrentado con Gino Germán, estamos hablando de otras épocas. Pero creo que esa idea del método de estaño tiene que ver con lo que decía Mario antes, de escuchar, de observar la vida cotidiana. Yo no, quiero contar que en mi tesis de doctorado el compañero Jauretche tiene un capítulo entero dedicado, ¿no? a su figura, porque me parece que ahí había una forma de pensar los problemas nacionales latinoamericanos que no encontramos tal vez en muchos otros autores. Igual quiero decir que mi autor principal, lo quiero decir no porque quiero que digan, no, ¿cómo sabe o no sabe? Sino porque mi autor principal es un pedagogo cordobés muy poco conocido, ¿no? Mi tesis son 2 capítulos de Saúl Taborda. Yo creo que si uno hoy lee a Taborda, ¿no? Digo hoy a propósito, cuando la discusión de escuelas abiertas, cerradas, si uno lee pedagogía, porque acá lo que menos hay es un debate pedagógico, no hay una discusión pedagógica, si uno puede ver lo que él plantea del vínculo pedagógico, de la amorosidad pedagógica, de qué pasó durante la reforma universitaria, digo,
me parece que hay autores y autoras que nosotros todavía tenemos que descubrir, o que nos tienen que presentar, o que nos tenemos que citar, para poder construir nuestras formas de pensar al sur. Yo antes decía, bueno, no voy a nombrar un solo filósofo africano. Achille Mbembe. Cuando vos lees a Achille Mbembe, que escribió un libro que se llama Crítica de la razón negra, vos decís, ¿pero de quién está hablando? ¿Está hablando de África o está hablando de nosotros? Y está hablando de los sures. Achille Mbembe, que además de escribir Crítica de la razón negra, escribe el concepto de necropolítica, es él el que piensa en la necropolítica. Y yo no creo que es casual que desde el sur hablemos de la necropolítica, porque tiene que ver con los neoliberalismos, con las colonizaciones, con la... Yo creo que hay un lugar de animarse, ¿no? De darse ánimo y de animarse, que es buscar autoras y autores de nuestros sures. Y yo creo que hay muchos autores y autores que no son muy conocidos. ¿Por qué? Porque, bueno, por este ejercicio del canon académico, ¿no? Yo pensaba, ¿cuándo un pensador o una pensadora se vuelve clásico? ¿Solo se vuelve clásico o clásica cuando la academia lo dice? Yo no lo creo. Yo creo que nosotros tenemos que inventar nuestros propios cánones de pensadores y pensadoras del sur. Yo antes nombré, viste, a Mariátegui y a José Martí. Ahora quiero nombrar a pensadoras que además están vivas, ¿no? Pensadoras con las que podés estar de acuerdo, más o menos en desacuerdo. Ahora, que son provocadoras, bueno, Rita Segato, Silvia Rivera Cusicanqui. Y no es que estoy hablando del siglo XVIII o del XV, estoy hablando del siglo XX, XXI, donde están escribiendo, pensando. Catherine Walsh, ¿no? Digo, hay una psicoanalista brasileña que a mí me gusta mucho, Sueli Rolnik, el nombre y apellido no parecería latina, sin embargo es de Brasil. Bueno, algunas de esas compañeras hoy están pensando en la micropolítica, en la microsociología, y ahí hay un debate para mí maravilloso entre cómo construimos microsociologías, micropolíticas, y al mismo tiempo pensamos las macropolíticas, la colonización, la decolonialidad. Y también quería decir algo que no dije al principio, pero que me parece interesante, pensar al sur, o pensar desde el sur, vamos a tener que hacer una crítica del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo, porque me parece que ahí hay como una triple reunión desde donde pensar, y cuando digo sur no digo solo geográfico, también estoy pensando en Boaventura de Sousa Santos, que es portugués, sin embargo es más sureño que un montón de autores y autoras que no piensan desde los sures, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué habría que hacer, en primer lugar, bueno, leer a autoras y autores de nuestros sures y ver cómo ellos investigaban, construir herramientas, construir conceptos. Yo creo que repetir, y creo que el neoliberalismo lo que quiere es despoetizar nuestras vidas. Yo creo que esa idea de que esta vida es descartable, esta vida es desechable, es despoetizar, ¿no? Cuando nosotros no nos podemos nombrar a nosotros mismos, estamos despoetizando, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que repoetizar las ciencias sociales. Yo lo que creo es que hay que pensar metáforas para las ciencias sociales, que no alcanza solo con el dato, ¿no? Con el hecho, sino cómo poetizamos, cómo construimos metáforas. Y por supuesto que vamos a tener dificultades, ¿no? Porque a veces la academia se pone medio así nerviosa, ¿no? O los sujetos que habitan la academia se ponen nerviosos cuando vos argumentás con metáforas, con poéticas, con conceptos. Ahora, yo creo que nadie nos invitó a quedarnos tranquilos. Creo que los pensamientos sureños y las memorias sureñas son para intranquilizarnos, para no dejarnos tranquilos, sino para generar nuevos conceptos, porque si no generamos nuevos conceptos, nuevas herramientas, estamos repitiendo. Y la verdad que a mí no me interesa repetir lo que dijo ni Jauretche, ni lo que dijo Freire, ni lo que dijo Gabriela Mistral. A mí me parece que hay que pensar esos autores, pensar a Mistral, pensar a Freire, digo, si Jauretche cree, supongamos que pudiera saber que nosotros lo estamos repitiendo, pero en su voz socarrona, risueña, malhumorada, nos mataría. Ustedes tienen que pensar por ustedes, no lo que yo dije en los años 50 o en los años 60. ¿Qué están esperando para pensar, ¿no? Con esa voz socarrona que tenía él y ese carácter malhumorado y maravilloso que tenía el mismo. Sí, es la ruptura del pensamiento único, de la única singularidad, y empezar a pensar en plural, ¿no?
Claro, para mí es claro eso, pensar en plural es claro, es una necesidad, porque si Y no la es... eticidad pensarla como el lugar del mundo que uno habita, o sea, pensarla cómo habitamos, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, que eso nadie nos prohíbe pensarlo, o nadie nos prohíbe meditar, analizarlo y construir un saber con respecto a nuestras experiencias, a nuestra singularidad, Sí, yo ¿no? estoy, sí, totalmente de acuerdo. Para mí, creo que estos encuentros, quiero contar que hace un rato una compañera me escribió al principio de la charla y me decía que no podía entrar, porque no podía por la cantidad de asistentes, me escribe, viste, por el celular y me dice, no puedo entrar, voy a probar después. Creo que estos encuentros también es un modo de darnos ánimos, de decirnos entre nosotros, Esa es bueno, la idea. ¿qué autores estás leyendo? ¿Qué estás trabajando? Es muy interesante, Carla, Pudiste doctorar y... A ver, quiero cuando... decir algo, yo sufrí Así, horrores escribiendo mi tesis, sufrí horrores como sufrimos todos y lloramos y nos enojamos, pero yo creo que hay dos ideas fuertes, la persistencia y la resistencia. Ahí sabes que Carla estaba pensando en hacerte una pregunta y la dejo y les doy la palabra a los dos, a Carla y a Mario, que iba a decir algo. Y me parece que, bueno, en relación a las consultas de los asistentes, recién respondiste un poco la pregunta de Laura, me parece que la debías haber leído. Pensaba, como vos decís, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo tesis de doctorado, leí algunos textos que fueron un camino de ida, nunca más pude ver las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, me permití momentos de mucha creatividad a la hora de armar cuestiones metodológicas, ¿no? Bueno, esas eran discusiones que tenía con mi propio inconsciente positivista, bueno, con colegas y demás. Ahora, lo que me pregunto y me sigo preguntando, ¿cómo se hace frente al campo científico, ¿no? A la hora de insertarse, a la hora de pedir subsidios, a la hora de ir a una defensa de tesis y tener que mostrar que uno tuvo multiplicidad de fuentes porque se sigue jugando una idea de validez de conocimiento. En los informes, a la hora de hacer informes de investigación en donde uno tiene que decir, bueno, ¿cuánto hizo respecto a lo proyectado? Cuando sabemos que precisamente las investigaciones tienen que ser, por definición, flexibles, ¿no? Entonces me pregunto un poco qué hacemos en esa instancia, ¿no? Cuando por ahí nos pudimos deshacer de un montón de miradas, pero sin embargo, frente a las instituciones tenemos que seguir para poder realizar investigación y demás. Bueno, creo que se entiende el planteo. y seguramente que esa estructura es una estructura, claro, que es una estructura colonial, ¿no? Es decir, todas esas estructuras son formas que tenemos que fagocitarlas. Digo esto nomás y le doy la palabra a Carla. Es decir, por ejemplo, si trabajamos, ¿cómo se llama lo que usted hace? Yo le digo, esto se llama CUTI, y entonces buscan en los formularios si aparece, no puede ser subsidiado porque no existe la palabra CUTI en el formulario. Entonces ahí es un tema. Por eso creo que Esterman me decía, Joseph Esterman me decía, le tuvo que poner filosofía andina, porque si le ponía sapiencialidad andina, no entraba y yo no podía entrar a conversar con los otros o a interpelarlos o a ser interpelado en un mismo nivel, porque decían, con usted no vale la pena hablar. Entonces, ahí hay una estructura, ¿no? Creo que Miñolo lo planteó, yo lo leí mucho más ahí claro a esta estructura colonial en la parte, bueno, académica, digamos, ¿no? Con los términos, con las lógicas, con los modos de cómo uno tiene que probar, ¿no? En el sentido kantiano, probar que posee ese saber, ¿no? Sí, yo tomé nota de algunas cosas que planteabas. Una, en primer lugar, me quedé pensando si somos hijas e hijos ilegítimos del positivismo. Porque sabemos que somos hijas e hijos ilegítimos de la modernidad. Tal vez seamos hijas e hijos ilegítimos del positivismo. Pensaba también esto que decía Mario, bueno, las universidades son del 1100 y un poquito antes también, ¿no? Entonces, esa universidad que uno podría decir, ¿cuánto de la colonialidad pervive hoy en nuestras universidades? ¿No? Me parece que ahí hay una pregunta que
uno puede decir, yo podría decir, yo la pasé muy mal escribiendo una tesis de doctorado porque ¿qué cuestionaba? La universidad. Entonces, viste, también uno se mete en un bardo, ¿por qué? Porque querés que la universidad legitime tu crítica a la universidad. Digo, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, pero hay que pensar en la universidad colonial. ¿Cuánto de colonial hay en nuestras universidades? ¿No? En general, digo, no estoy nombrando ninguna en particular, pero me parece que hay algo de esa colonialidad. Cuando te escuchaba hablar, pensaba en los formularios son cuadrículas, son Excel, ¿viste? Es una vida exceliada, un conocimiento exceliado, una cuadrícula. Creo que Mario dio algo que es muy interesante. Bueno, habrá que usar otros nombres mientras tanto, pero mientras tanto nos estamos metiendo dentro de las universidades, estamos disputando esos lugares, porque me parece que lo peor sería no disputar los lugares, decir, bueno, no, la academia no es para mí, la universidad no es para mí, el doctorado no es para mí, ¿no? Me parece que ahí es cómo lo digo así metafóricamente, cómo dibujás ese Excel, cómo dibujás esa cuadrícula, cómo dibujás ese título para ir construyendo saberes y otras formas de pensar. También pensaba en la colonialidad del saber, ¿no? La colonialidad del ser. Me parece que cuando Mario hablaba, yo pensaba en esto, pensaba en Quijano. Yo creo que si hay alguien que nosotros tenemos que leer y volver a leer es Aníbal Quijano. Quijano lo dice claramente, esto es colonialidad del saber y del ser. ¿Por qué? Porque la conquista, no, esto es Quijano, la conquista no solo trajo, digamos, muerte y destrucción, sino que además trajo el concepto de raza. Entonces hay que pensar de colonial. Sí, perdón. Sonia, me parece que... Ahí está, gracias. ¿No? ¿Cuánto de colonial habita en nuestras instituciones? Yo creo que todavía hay mucho de colonial. Yo el otro día escribía que el pensamiento al sur no puede ser una opción, una materia optativa. Pensar al sur es nuestros deseos, nuestros derechos, nuestras igualdades. Entonces me parece que yo creo, no sé, no conozco todas las universidades del conurbano. Yo siempre hacía un chiste, ¿viste? Con la palabra conurbano lo dividía en dos, conurbano, porque si no, parece que la idea de conurbanidad sonaba más a prejuicio mediático, ¿viste? Universidades del conurbano, con todo lo... Entonces decían conurbano. Me parece que hay un intento de cambiar las currículas, ¿no? Entonces ahí creo que hay una disputa colonial. Vos me decís, bueno, si en la materia de metodologías, ¿no? Que están trabajando ustedes, están pensando en otros paradigmas, en otras epistemes, es porque evidentemente la disputa se está dando. Carla, la pregunta sería, trayendo acá al maestro Kusch, la pregunta, ¿qué corpus estamos trenzando y destrenzando? ¿Cómo estamos qué estamos bailando acá? ¿Qué estamos, cuál es la danza que estamos proponiendo? Bueno, dice, bailar no está bueno, por supuesto, pero estamos pensando cuál es el corpus que estamos interpretando, aplicando, ¿no? Repensando, criticando, o sea, ¿cuál es el corpus? Entonces, la palabra por el corpus, la pregunta por el corpus, que de alguna manera nos pone en una objetivación, digamos, y si no estamos siendo autómatas académicos, ¿no? Es decir, porque lo hacemos por trabajo nomás, y si empezamos, implica un desafío frontal a esto. Es decir, voy a continuar utilizando la palabra episteme, es decir, eso parece normal, nosotros decimos episteme y ya está, ya hemos, pero la palabra episteme hace referencia a un régimen de conocer yo mundo, donde las cosas, pasamos por el mundo como turistas, ¿no? O como capitalistas que se apropia de las cosas, digamos, o sea, andamos abandonados por el patio de objetos y estamos seducidos por el patio de los objetos. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando la palabra episteme. Entonces, la pregunta por el corpus se nos aparece como algo casi que nos da un poco de terror, ¿no? Porque nos dice, pero voy a salir del mundo seguro, ¿no?
Me parece que eso sería también como algo que tenemos que tener en cuenta. Es como yo cuando digo, ¿qué palabra voy a utilizar? Cuando quiero que me den algún subsidio, voy a trabajar, voy a utilizar la palabra, como decía, cuti, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces, pero si yo le digo, no, pero si usted sabría que la gente, el pensamiento, la vida cotidiana, doxa, está repleta de cuti, podría, digamos, darme la posibilidad de seguir trabajando en esto. Así que nada más con esto, es decir, la pregunta por el corpus se nos aparece como importante para esta reflexión decolonial. Sí, y yo además quisiera agregar otro tema, Rocío, si me permitís, que es que nosotras y nosotros, los que nos dedicamos a, vamos a decir, lo vamos a llamar decolonial, digo, también podemos pensar si lo es, pero las y los que nos interesan las cuestiones decoloniales, tal vez tendríamos que empezar a armar espacios de potenciar, ¿no? Porque si no, parece que lo de colonial son algunos autores y autoras, y yo creo que hay un montón de compañeros y compañeros que están haciendo tareas de coloniales, investigaciones de coloniales, o tesis de coloniales, y todavía me parece que está muy disperso, ¿no? Como que estamos nosotros dispersos. Tal vez la idea de reunirse, de organizarse, de escribir, de pensar, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo también. Sería no solo el ámbito de los conceptos. Para mí lo decolonial tendría que construir nuevas, es decir, no solamente hay que construir categorías a partir de la situación actual, digamos, y de estar del sur, digamos. Es decir, porque si no yo utilizo unas categorías modernas, ¿viste? Y trato de hacer una crítica desde las categorías modernas, es como que estoy en una jaula es lo que vos decías, por eso, Carla, cuando vos decías otros logos y un logo que está latiendo, por ahí vamos a poder ya abandonar las herramientas, digamos, que hacen el juego, digamos, al dominio tecnocientífico, ¿no? Y bueno, para eso necesitamos ponernos manos a la obra. Bueno, como para ir cerrando por una cuestión de horario, digo, es cierto que nos queda la necesidad de que esto, lo de colonial, la episteme indígena que planteaba Mario, tiene que ver con una inconformidad con la forma de explicar que nos viene traducida y que nosotros tenemos que pensábamos que aprendimos así, no nos cierra como para explicarnos nuestra vida, lo que vos decías, nuestra doxa, ¿no? O sea, hay algo de informismo en esos parámetros, en esos epistemes tradicionales, que bien vos decías, cientificista, eurocéntrico, que se presentan como objetivo, como único valor de verdad. Bueno, pareciera que a muchos está cerrando eso como forma de explicar nuestra naturaleza, nuestra vinculación con el mundo, como presentaba Mario, como hablabas vos, no nos representa nuestra pluralidad ni nos permite ver en las pluralidades y singularidades que existe en el mundo académico, en el mundo cotidiano, ¿no? Entonces, esto es un inicio como para empezar a pensar, lo cierto es que estamos pensando y eso está bueno, estamos andando, estamos en el camino, como decía Mario, ¿no? Y el camino, mucho para decir, es para sentirnos que estamos pensando, estamos viviendo, estamos decidiendo. Entonces, ahí, Mario se había comprometido con algo, mientras tanto va preparando para tocar Ahí, Marce, quiero agregar una cosita, un comentario, ¿no? Me parecía importante resaltar esto que planteó Carla, que esta diferencia entre Europa y eurocentrismo, para no caer en necedades, ¿no? La idea de nuevas categorías, de un nuevo corpus, si se quiere, me parece que también es importante, y la revalorización que hizo Carla y también Mario de tomar nuevos autores y autoras y traerlos y volver a reflexionar, ¿no? En torno a ellos, y no solamente autores del sur geográfico, sino también
distintas voces, voces de los feminismos, de los transfeminismos, también son voces que se incorporan trayendo otras categorías epistemológicas que me parecen interesantes, ¿no? Y el lugar que tienen las nuevas universidades, eso me parece que acá nos corresponde por ahí comentarlo, porque es algo que hablamos permanentemente con los estudiantes, con los docentes, en estas construcciones que hicimos en Conurbania, como digo yo, para poder pensar otras formas justamente de pensarnos y pensar la investigación desde lo territorial. Esa es una premisa que las universidades, tanto las que tienen 20 años como las más nuevas, nos hemos puesto como premisas y aparecen ciertas cuestiones de ruptura, más allá de que el ámbito académico, la carrera académica, la investigación tiene sus rigideces, pero tenemos también antecedentes de personas que se han salido de la academia y han vuelto, el caso de Silvia Cusicanqui y otros, en determinado momento histórico, me parece que son una referencia, y en nuestras universidades, por ejemplo, sí leemos a Taborda y sí leemos pedagogías latinoamericanas. Yo soy profe de pedagogía también, y tanto en las universidades como la de Quilmes, la de Lanús, la de San Martín, como las nuestras del Bicentenario, o las más nuevas como la de Hurlingham, nos proponemos ciertamente cuestiones diferentes y también poder pensarnos, ¿no? Quienes habitamos esas universidades, el estudiantado, es un estudiantado de ruptura, que obviamente vamos a pensarnos de otra manera, porque no correspondemos a las élites históricas de la academia. Entonces me parece que es un escenario propicio que nosotras podamos proponer nuestras propias voces y ver de qué manera tomamos y reconformamos esas categorías o esos corpus históricos que llamamos coloniales, entre comillas, pero que muchas veces no nos representan, no hablan de nosotros, ¿no? Entonces, nada, quería sumar eso, agregar eso a la reflexión. Bueno, Mario, ¿nos vas a regalar ese momentito que decía Bueno, Carla de volver a la poética y Marcelo, a la música bella de andina? Sí, pero yo era para mostrar. Lo que pasa también, quiero decir esto también, quiero hacer una cuestión, por un lado, de paréntesis y otro de apertura. La de paréntesis va a tener que ver con que en las comunidades indígenas, especialmente andinas, el canto no es para nosotros, y cuando alguien toca no es que es para que le aplaudan, sino que es para que la semilla crezca, o para que haya agua para que la semilla crezca. Es decir, que la música no está, digamos, no es como esta forma turística donde nosotros utilizamos para el aplauso, para quien toca mejor, etc. Y por otro lado también podríamos decir, ya que estamos en esta cuestión de la cuestión de lo estético, no se puede tocar cualquier instrumento en cualquier momento. Es decir, por eso la música que yo toco sería una falta de respeto, ¿no? Hacer juego al turismo, ¿no? Este instrumento, que antiguamente se llamaba, ahora lo llamamos anata o tarca, pero antiguamente eran las antara que tocaban para los muertos, ¿no? Las almas se toca con la mano derecha arriba, al lado del aliento vital, ahí tocan los vivos, pero la mano izquierda acá abajo, donde está lejos del aliento vital, es la música de los muertos. Es decir, también el sonido, lo que no se escucha es porque los muertos están tocando, y lo que se escucha es porque los vivos están tocando. Entonces lo que quiero decir es que no sería adecuado que yo toque este instrumento en este momento, porque si bien en las peñas, en turísticas, todos tocan los instrumentos de modo así como para mostrar,
no sería muy adecuado, así que les prometo que otra vez voy para carnavales, les invito para la que lo haga. No, quédate tranquilo. Bueno, La idea de que tocaras tenía, perdona, la idea que tocaras tenía que ver con la idea de la poética, la idea del compartir y la idea de llegar a conmovernos con la belleza del canto andino, o sea, no era con una cuestión de aplaudirte ni nada, sino era para poder disfrutar y llevar ese acto reflexivo de la música andina. Quiero que quede esto como una deuda. No, se queda claro, mía, para que en la próxima, para que me inviten en la próxima vez, pues no se vayan a olvidar de mí. Y además quería decirles, y para finalizar, que el cuti tiene dos sentidos, ¿no? Por un lado, Pachacuti significa algo que termina, lo que se destruye. Generalmente, en todas las crónicas, el Pachacuti está relacionado a las pandemias, a viruelas, dice Comán Poma, a viruelas, sarampión. Tiene que ver con cuando hay una enfermedad de la comunidad, no es solamente de una persona, eso es Pachacuti. Pero el otro sentido de Pachacuti es el comienzo de algo nuevo, porque cute también se utiliza como cuti, es una asada, que es el cute, para dar vuelta la tierra, para volver a sembrar. Entonces, Pachacuti también tiene que ver con que este momento de pandemia seguramente tiene su aspecto positivo en el sentido de que tenemos que sembrar de nuevo la tierra, ¿sí? Y ese curso llamaba Vamos a criar el mundo de vuelta, ¿no? Y en ese sentido, por eso el cuti también es tan hermosamente, porque tiene también lo oscuro, pero también lo claro, pero lo oscuro en el sentido también no solamente depredatorio, seminal, donde están las raíces de la semilla, donde la semilla va a empezar a crecer, ¿no? Así que quería agradecerles ahora también la invitación, ¿no? Viviana, Marcelo que se comunicó conmigo, la compañía que tengo de todos los que están presentes, todos, todas, todes, y también poder conversar en vivo con Carla. Claro, fuimos 4 compañeros que organizamos esto. Alejandra Serial, Rocío Otero, Vigresiani y yo, que somos los 4 docentes de la materia. Y que, como decía Viviana, como por ahí una amistad, una confianza, y además somos trabajadores de la educación. Así combinamos un montón de cosas. Nos falta compartir el vino y un asado, pero bueno, después que mitigue la pandemia lo vamos a compartir. Sí, bueno, por supuesto, bueno. Quedamos así en contacto porque, bueno, a mí me hace bien, me compromete, es decir, hablar con ustedes me compromete que lo que yo tengo que hacer tiene que ser lo mejor, lo más serio y responsable posible, así que les agradezco que por ahí haya ese tipo de vínculo y además el afecto que me están mostrando y para mí es algo muy, muy importante. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Gracias, Carla, la verdad, hermosísimo escucharte. No, gracias por el convite. Lo poético de tu discurso también es hermoso. No, gracias, además, viste, aunque sea por un ratito, le escapamos a los tiempos pandémicos. Totalmente. Les agradecemos muchísimo, además, la generosidad. Para nosotros gracias. Es muy, muy importante haber tenido esta charla con ustedes y además que se nos sumaron gente de todas partes y eso también para nosotros es muy importante. Así que muchísimas gracias. Y vamos a volver a molestarles para que vengan a charlar con nosotros. Eso se los aseguro. Yo le voy a tocar algo la próxima vez. No saben la que se metieron aceptando. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron también, a la gente de la Jaureche y a todos los demás, que la verdad que estamos súper, súper agradecidos y contentos. Gracias.